Coyoacán, famoso por sus restaurantes, gastronomía, bazares y sobre todo sus tatuajes. Coyoacán tiene muchísimas cosas por descubrir y yo los voy a llevar por la historia de los tatuajes. Mi nombre es Gabriel Aviles, acompáñenme a ver esto. Los tatuajes son algo muy satanizado en la cultura mexicana. Todo el mundo se acuerda de que si la mamá o la tía o la abuelita diciéndole tatuarse es del diablo, eso no se hace, para eso es criminal. Y digo, es algo que con lo que ellos crecieron, verdaderamente. Pero la cultura mexicana tiene que empezar a cambiar. Sí se establece que no debes rayarte, no debes pagarle a alguien para que te hiera, no debes pintar el color de tu piel, no debes herirte en general. El problema está en que la gente no comprende que el tatuaje va más allá de eso. Y bien, es una cuestión difícil de comprender y va a ser muchísimo más difícil incluso de aceptar. El mito de los marineros que tenían tatuajes como Popeye se empezó en los 50, de hecho, cuando el Capitán Cook reintrodujo la cultura del tatuaje en la sociedad occidental. Esta idea empezó cuando ellos, refiriéndome claro a los marineros del Capitán, encontraron una tribu en Samoa que tenía toda clase de tatuajes que no se podrían imaginar. De hecho, de ahí proviene un poco el arte tribal. La idea de ellos fue traerlo a Europa y a partir del siglo XVIII, me parece, fue cuando empezaron a ponerse en boga los tatuajes. Los tatuajes no eran solo una cosa de reyes o de criminales, sino se volvió un aspecto cultural, aunque no hay registros más físicos de ello porque, claro, la piel desaparece. A continuación, vamos a ir a Apoc, donde vamos a conocer a Luis, quien nos va a platicar sobre el arte del tatuaje, la magia que tiene, el futuro de la industria y qué piensa él sobre su propio arte. Se va a poner muy padre. Y queremos hacerte unas preguntas con respecto al tatuaje en México. ¿Cuál es tu percepción del tatuaje en México? Bueno, yo pienso que el tatuaje en México se está como evolucionando bien. Hay como grandes artistas, muchos tatuadores muy buenos, aunque yo creo que no se compara como igual, no sé, digamos a Europa, a Estados Unidos, Japón, pero siento que va como en muy buen camino aquí en México. ¿Y cómo crees que sea la percepción de la sociedad mexicana con respecto al tatuaje? Bueno, digamos como ya últimamente ya no es visto como antes. Antes sí lo veían como más como más tabú, lo veían mal. Ahorita como que ya la gente está como más abierta a los tatuajes, a que la gente se tatúe. Antes sí era como el clásico, ¿no? De que alguien estaba tatuado y era, no sé, presidiario, ¿no? Acaba de salir de la cárcel o era el ladrón o era el drogadicto, algo parecido. Y ahorita pues ya no, siento que sí ya cambió como mucho eso. Ya la gente está como más abierta a los tatuajes. ¿Nos puedes contar un poco acerca de estos procesos para hacerse un tatuaje? No sé, para alguien que se va a tatuar por primera vez. Digamos, lo principal es por decir que llegue a un estudio, a un buen estudio, que cuente con los permisos sanitarios en COFEPRIS, los tatuadores que también los tengan. Digamos, ya para realizarlo, supongamos que ya tiene como el diseño que se va a hacer. Se acomoda una mesa de trabajo, se limpia, se acomoda todo lo que se va a utilizar, máquinas, agujas, tubos, los caps para tinta, jabón, y se prepara también al cliente. Se le limpia el área o la zona donde se va a tatuar, se le afeita un poco y se pega ya el stencil, el diseño sobre la piel. También pues, obviamente todo se maneja con guantes, se muestran agujas, los tubos, que todo esté bien, cerrado, en fechas de caducidad bien. Y pues durante todo el procedimiento obviamente se utilizan los guantes. Igual ciertas cuestiones, por ejemplo, ya sobre el área de trabajo, pues como no meter alimentos y que estén, por ejemplo, solo las personas que se va a tatuar
y pues el tatuador. ¿Y tú por qué decidiste tatuarte? Pues a mí me gustaba, o bueno, yo los primeros tatuajes que me hice, ya tenía como la inquietud de que veía, no sé, en películas, en la tele, en la calle. Aparte de que me gustaba así como mucho dibujar, ¿no? Todo ese tema. Y ya tenía así como la inquietud y pues me hice así los primeros tatuajes. Hola, estamos aquí con Mauricio y él nos va a contar la experiencia con respecto a sus tatuajes. Hola Mau, cuéntanos por qué te tatuaste. Bueno, la verdad es que cuando me hice el primer tatuaje, todo se trató de una experiencia que tuve. Yo intenté suicidarme hace muchos años y me hice mi tatuaje para recordarme que eso era una estupidez. Ok, ¿y por qué decidiste el lugar donde te tatuaste? La verdad es que solo me lo hice. Me armé de valor un día y decidí hacérmelo. Mi primer tatuaje lo tengo aquí en el hombro. Y fue más por impulso el elegir el lugar donde me lo hice. Ya los demás tatuajes que me hice, me gusta mucho la simetría. Entonces me los fui haciendo simétricamente al primer tatuaje que me hice. Oye, ¿y nunca has tenido un miedo al tatuarte? Miedo no como tal, pero sí por lo que estudié. La verdad es que no quería que fueran visibles, porque sé de gente que no la han contratado por tener tatuajes visibles y yo no quería que me pasara eso. Ok, y además, bueno, de eso de que tengas miedo de que no te contraten, ¿has sufrido otro tipo de discriminación por estar tatuado? No que yo me haya dado cuenta, o sea, sí, en mi familia me hacen muchas preguntas de ¿por qué lo hiciste? Ya te desgraciaste y no te va a querer una buena mujer Pero yo no lo tomo como discriminación, solo lo tomo como, ya sabes, mis tías locas, claro. Cosas así. Pero discriminación como tal, que no me hayan dejado entrar a un lugar o no. Y por último, ¿has tenido algún cambio en tu persona desde que te tatuaste? Poco a poco, conforme más tatuajes me he hecho, y para mí los tatuajes son recordatorios de cosas. He aprendido a ser más seguro de mí mismo. O sea, me recuerdan mis fallas, mis miedos, mis errores. Entonces, al saber que lo traigo tatuado, que lo traigo en la piel y que no se me va a quitar nunca, como que soy más seguro y soy más directo y soy más asertivo, si quieres. Todo el mundo ubica el tatuaje de ancla, el que siempre ven así en las caricaturas, incluso Popeye tenía uno. El tatuaje de ancla, curiosamente, representa para los marineros el sitio seguro, el hecho de que ya no están trabajando, la responsabilidad liberada, el que ya no corren el riesgo de ahogarse en el mar. Aunque también para algunos prisioneros, el llevar un ancla era su forma de protesta hacia la sociedad, la forma de representar toda la frustración e ira reprimida que tenían. Justo ahora vamos de camino a casa de Alex Chambayas, que es un tatuador independiente que nos va a contestar algunas preguntas sobre la sociedad y los tatuajes. Así que se va a poner interesante. ¿Cómo empezaste con el mundo del tatuaje? Bueno, empecé como indirectamente. Yo hacía graffiti como desde los 10 años. Y en algún punto, haciendo un mural, un chavo se nos acerca y nos dice, oye, ¿no quieren pintar mi estudio? Y dije, pues va, ¿no? Tú ponos pintura, ponos comida y no hay bronca. Ya dijiste, aquí soy. Pues más bien llegamos al estudio, empezamos a pintar y empezamos a convivir como con los tatuadores. Yo te estoy hablando, yo tenía 17 años, ¿no? Hace 17 años. Entonces, sí. De repente, entre convivir con ellos, pues nosotros dibujábamos, nos poníamos a dibujar con ellos. Y dice, oye, ¿y cómo se le hace para aprender a tatuar? Me dice, pues dibujas bien, vente para acá, ¿no? Y fue como esa espinita. Entonces de ahí te fuiste enamorando del arte.
Sí, ya veías, ¿no? Digo, en ese entonces, 90s, finales de los 90s, ver a alguien con tatuajes era algo como muy llamativo, ¿no? Y dentro del... Sí, por el cierto tabú que... Exactamente, que había. ¿no? Entonces, dentro del skate, dentro del graffiti, todas estas cuestiones, como siempre fue un arte muy underground, existía como ese, el tatuado, Sí, ¿no? no, hasta la fecha se considera hasta cierto punto un poco de contracultura. A la fecha, creo que ha cambiado mucho, ¿eh? Ah, sí, claro. Ya como la... Que artistas, no nada más gente externa, sino que artistas entren a este mundo del tatuaje, pintores y demás, cambia mucho la idea. Es que eso es lo padre, creo que hasta la fecha, con el cambio que han tenido, han empezado a considerarlo un arte. Alex, para ti, el tatuar, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías? Híjole. Es como una extensión de mi vida, ¿no? O sea, para mí es... No te puedo decir que es mi trabajo. Digo, me pagan por hacerlo. ¿Tienes alguna otra ocupación? No. Pero, o sea, lo tengo que llamar trabajo porque de esto vivo, como pago renta, salgo viajes, ¿no? O sea, de esto me sustento. Pero en general yo creo que es un amor que tengo, ¿no? O sea, es ese gusto. Siempre he dicho que si yo fuera millonario, yo seguiría tatuando Esa es tu gratis, pasión, ¿no? claro. Sí. Oye, adentrándonos un poco más en el tema, puedo ver que tienes aquí un poco de pues, ahora sí que la herramienta principal. Sí, una de todas. ¿Cómo funciona? Bueno, esta máquina es una máquina rotativa. Ok. Es por motor, ¿no? Se le llama estas de direct drive, que es un giro. Van haciendo un movimiento circular, entonces va haciendo que empuje la aguja, ¿no? Hay otro tipo de máquinas que son máquinas de bobinas, que son las más antañas, ¿no? Son invento de Edison, inclusive. Órale. Son como los parientes del timbre. Ya se estaba viendo que era medio rebelde el hombre, ¿no? Sí, sí, o sea, me dio de comer, ¿no? Ya con eso. Pero es por medio de bobinas, ¿no? Campos magnéticos hacen un rebote entre polaridades que provoca un golpeteo. Y ese golpeteo es lo que hace que la aguja pueda entrar y salir a una velocidad constante. Y esto es lo que hace que se inyecte la tinta. Exactamente, la ok. velocidad y la potencia que puede llegar a tener la máquina. Oye, ¿cuánto tiempo te toma hacer un tatuaje? Siempre depende mucho del diseño que se vaya a hacer, ¿no? Puede ser, no sé, alguna caligrafía muy fina que me puede tardar 10 minutos. Tengo piezas, brazos completos, espaldas completas que me han llegado a tardar aproximadamente 20 horas, 25 horas en varias sesiones, obviamente, ¿no? Sí, es un rato. Son aproximadamente 4 horas por sesión, 5 horas. ¿No quedas todo engarrotado después de la sesión? No, yo podría seguir, pero Ya a la te gente le duele. sí, claro. Sí. Oye, ¿y qué tan complicado sería hacer el tatuaje? ¿Qué proceso lleva? Pues de repente, como si me preguntas de cuánto lleva el hacer un buen tatuaje, años, ¿no? No, sí, eso sí, pero El aprendizaje. Si hablando me más como del proceso, yo llego con un diseño y te digo, oye, quiero tatuarme una flor de lis. Ahí entraríamos con el primer proceso, ¿no? Ok. Si tú tienes un diseño ya prehecho, que no le quieres mover o modificar nada, puede ser en el mismo momento, ¿no? Si en este caso el tatuador o yo tenemos el espacio, lo podemos hacer. Ahí empieza estilo, dificultad, ¿no? Como te decía, si me pides algo como muy sencillo, simple, podemos hacerlo como muy rápido. El proceso Es fácil de trabajar. Ajá, ¿no? Si me pides algo que lleve color, no sé, oye, quiero que le pongas, tenga puntillismo, ¿no? Quiero que tenga estos toques de color, o quiero que me hagas un black and gray, ¿no? ¿Qué recomiendas para antes del tatuaje? Porque ya ves que llegan personas que están como de, Es que yo me quiero hacer una pluma y un infinito porque están padres. Bueno, antes del tatuaje lo primero es tener bien entendido en tu cabeza qué quieres hacer. Porque esos tatuajes de, me quiero tatuar por tatuar, siempre terminan mal, ¿no? Y siempre terminan en un cover-up, o en un tatuaje malo, o en una mala experiencia de tatuaje. Ya una vez que tienes como definido el tamaño, el estilo y lo que quieres,
busca un tatuador al que te guste su trabajo, ¿no? No reniegues en el precio, porque un buen tatuaje no cuesta barato, ¿no? No te va a salir en 100 pesos o 200 pesos. Gente piensa que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Siempre repito, uno no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe hacer. 2, llega bien comido, llega bien descansado, bien sobrio, ¿no? Porque eso te va a ayudar sobremanera, ¿no? Si es tu primer tatuaje, siempre vas a tener esa noción de, híjole, y si me duele, híjole, y si esto, el otro, ¿no? El nervio ajeno. ¿Te ha pasado No. que de repente se echen para atrás a medio tatuaje? A medio tatuaje no, antes del tatuaje sí, o que no se termine en un tatuaje, ¿no? Que digan, ya está la línea, perfecto, ya no me se voy. diga más, quiero Ajá, esta línea vertical. Sí se ve bien padre, sí, así. ¿Cuál ha sido el tatuaje más complicado que has tenido que hacer? Híjole, no sé, hay muchos, ¿no? Te digo, dependiendo como lo que te pidan, la complejidad, ¿no? No sé, trabajos geométricos en que tienes que hacer unas líneas muy, muy largas y derechitas como regla, ¿no? Dices, el tatuaje es a pulso. ¿Qué tan viable consideras la idea de que, supongamos, es que yo tengo un amigo que está aprendiendo a tatuar y me pidió que yo me tatúe con él? Mala. Bueno, depende. Es mala si el amigo compró sus máquinas y está en su casa y dice, oye, ¿qué crees? Ya tengo máquinas. Y malísima, ¿no? Si es alguien que está en un estudio, que tiene un aprendizaje de alguien que lo esté respaldando, probablemente no haya como tanta bronca, ¿no? Y siempre hay... ¿Crees que debería de haber escuelas en donde enseñen el arte del tatuar? No, porque como tal una escuela lo que haría es que reduciría la atención que tú le puedas poner a tu aprendiz, ¿no? Ok, entonces tú dirías que es mejor que no se institucionalice, que sea más personal como tradición, Sí, pues. sí. Es que esto a fin de cuentas es un oficio, ¿no? Ok. Lo vemos como muchas cosas, pero es un oficio. Es como la carpintería, ¿no? Puede haber escuelas de carpinteros, pero no sales haciendo un mueble y siendo ebanista en una escuela. Lo vas a aprender con la práctica y viendo de alguien que lo sabe hacer. En el tatuaje es lo mismo, ¿no? En el tatuaje alguien te tiene que guiar y decir, porque no estás trabajando con algo inerte, estás trabajando con una persona, con piel humana, ¿no? No se van a llevar como, híjole, la regué en la hoja, voy a borrarle. No puedes, ¿no? Entonces... Sí, no, te tienes que mentalizar con el hecho de que lo estás Tenemos que haciendo. aprender empatía, ¿no? Oye, ¿cuántos tatuajes tienes? No, perdí la cuenta hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los que más te han gustado? No, todos. ¿Todos? Todos. Es que todos tienen como algo especial, ¿no? ¿Tienes algún tema en especial con respecto a qué tatuajes te gusta ponerte? Chile, mole y pozole. Tengo El popurrí. cosas como personales, ¿no? Muy familiares. Tengo cosas muy personales, ¿no? A nivel, no sé, tengo este tatuaje que es un tatuaje que tengo con mi esposa, ¿no? Tengo este que es como de creencias muy personales, ¿no? Dentro del hardcore. Ok. Es el The Straight Edge, ¿no? Tengo tatuajes de cómics, ¿no? Porque soy fan desde niño de los cómics, ¿no? Tengo tatuajes de películas de monstruos, ¿no? De serie B. O sea, en el tatuaje influye tus gustos y tus historias personales. Es una representación. Sí, exactamente, es tu historia, ¿no? Ok. Oye, según entiendo, hay diferentes técnicas de tatuaje. ¿Me podrías hablar de ellas? Sí, como tal, bueno, existen las técnicas de principios de, ¿no? la de tribus. En Japón existe la famosa técnica Maori, ¿no? Que es una barra de bronce, en la punta tiene como las agujas soldadas y esa base de todo hacerlo a mano, ¿no? Desempujar y con la fuerza de tu mano vas pigmentando todo el tatuaje, ¿no? En las islas maoris, polinesias, esa punta de golpeteo, ¿no? Y las agujas las hacen con hueso de pescados. Entonces, pulen el hueso, hacen una tinta en base de ceniza de semillas y aceite tal. Entonces, lo que van haciendo es un golpeteo, ¿no? Como si fueran clavando, pero en la piel. Corrígeme si me equivoco, pero esta técnica también la utilizan monjes, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué técnica consideras tú que es tu favorita? Bueno, ya nacimos en la modernidad, ¿no? La máquina de tatuar
me vino a romper, ajá, ¿no? Es tu Biblia. Pues es que más bien trabajas con lo que más te acomode siempre, ¿no? Entonces es la técnica más adecuada para lo que tú tienes para realizar de tu cabeza hacia la piel, ¿no? Ok. ¿Y qué clase de tatuajes son los que más frecuentemente te piden? En mi forma son colores, ¿no? ¿Colores? Tatuaje New School, acuarela. ¿Algo geométrico? Geometría también llego a hacer. O sea, en realidad, en México yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser todoterreno. Tenemos que saber hacer todas las técnicas y obviamente buscar especializarnos en algo que nos guste, ¿no? En mi caso, por ejemplo, te puedo decir, yo puedo hacer todas las técnicas. Mis estilos favoritos es el New School, que es algo muy parecido a lo que se hace en el graffiti. Mucho color, personajes muy caricaturescos, mucho volumen, ajá. La acuarela, ¿no? Estas que se puso muy de moda, ¿no? Estas manchas de acuarela y claro. todo esto, no sé, son como mis fuertes, ¿no? Okay. Me entro un poquito como en el japonés, pero no tan tradicional, ¿no? Oye, como tatuador, ¿cuánto tiempo llevas? O sea, desde hace 17 años que te inculcaste todo eso. ¿Crees que tu carrera todavía tenga para rato? ¿O crees que el mundo del tatuaje ya se está reduciendo? ¿Cómo le ves el futuro al mundo del tatuaje? Yo creo que todavía nos falta. No nada más como a nivel mundial. A nivel mundial se ha crecido mucho, pero a nivel mexicano, yo siempre he dicho que en México venimos atrasados como por 20 o 30 años en tatuaje, ¿no? Tanto tatuadores como clientes. Yo creo que si una persona se cierra a decir yo ya sé todo lo que puedo saber de mi medio, de mi carrera, está destinado a ser mediocre. Empecé en el 2000, ¿no? De aprendiz, estuve como intermitente en esto del aprendizaje porque de repente regresa a la escuela, te comían años, ¿no? Que dejabas de ver esto, de repente pues hay que pagar renta y comer, ¿no? Entonces fue intermitente. Llevo como profesional 7 años y medio, ¿no? 4 años de aprendiz, ¿no? Y aún así yo sigo aprendiendo al día de hoy, ¿no? Esta cuestión de compartir con otros tatuadores, de ponernos a dibujar, de entender toda esta cuestión, te sigue ayudando a crecer y entender mucho más lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Si no te pones límites... ¿Cómo ves las comunidades de tatuadores ahora? Aquí en México todavía nos falta quitarnos ese dejo de egoísmo, ¿no? Hay tatuadores que ya empiezan a compartir más y eso es muy bueno. Mientras más compartas, más crecen todos, ¿no? Muy lindo mensaje, Entonces, A continuación, vamos a entrevistar a Juan Carlos Padilla Monroy, un renombrado sociólogo que nos va a poder contestar algunas preguntas con respecto a los tatuajes. Sus conocimientos nos van a dar un vistazo más a fondo en lo que piensa la sociedad con respecto a la gente tatuada. Se va a poner muy interesante. Creo que claramente ha cambiado la perspectiva respecto a la gente tatuada. Antes se veía, decían las expresiones de los abuelos, estoy hablando de los años 30, de los años 40 en México, que aquella persona que estaba tatuada era un prisionero, era una persona que no tenía posibilidades de salir o de modificar su estatus socioeconómico, era mal visto, se asocia o se asociaba el uso del tatuaje con cuestiones delictivas o con gente sencillamente vaga, ¿no? Ese era el estereotipo que se tenía de las personas tatuadas. Los medios de comunicación en cierta medida tienen, podríamos decir, la culpa o sencillamente han mostrado el cambio que se da en la sociedad. Creo que el ejemplo más claro que se me ocurre es en el fútbol. Finalmente, por efecto modelaje, las personas ven a sus estrellas deportivas tatuadas y entonces esto se vuelve quiero imitar a ese personaje que me parece atractivo seguir. Estamos pensando en por ejemplo, Beckham, que
incluso tenían los brazos tatuados, no los podía mostrar por una cuestión de patrocinios, pero ya ahorita, antes contábamos a los jugadores que estaban tatuados, ahora es al revés, ¿no? En el corte de cabello lo vemos también. Entonces el número de personas que se tatúan en México ha ido aumentando poco a poco, y en cierta medida es por este fenómeno mediático. Hay varios riesgos y tiene que ver justo con el convivio intergeneracional. Me refiero a una persona tatuada, por las razones que o los tatuajes que tenga, es irrelevante, que quiere pedir un trabajo. Si la persona a la que le está pidiendo el trabajo tiene esta mentalidad anterior de que es de presidiario, de que es de gente delincuente, el uso del tatuaje, sencillamente no lo va a contratar. Si es una persona más joven que ya acepta mayormente el uso del tatuaje, porque le encuentra el significado connotativo que tiene para una persona, entonces no tendrá ningún inconveniente con ello. Las leyes pueden jugar más o menos en contra, tendrá que haber cierta apertura. Ahora se supone que no puede despedir a una mujer embarazada. Sigue ocurriendo. La ley puede establecer que no puede haber discriminación por ningún tipo, y sigue habiendo este tipo de discriminaciones, no solo para buscar empleo, incluso para que te dejen entrar a un establecimiento, ¿no? Entonces sigue habiendo este juego social intergeneracional que, conforme avancen las generaciones, tendrá mayor aceptación, y con esto pues habrá más permisividad con el uso del tatuaje. Creo que el día de hoy, entre la gente joven, hablando de generaciones, la millennial, es indistinto. No es ni mejor ni peor visto que una mujer o un hombre tenga un tatuaje, o donde lo tenga. Es realmente irrelevante. A mí me parece ya más llamativo incluso de una persona que decide no tatuarse, precisamente por no dejar una marca o no necesitar este significado connotativo en su cuerpo, ¿no? Aunque la Biblia dice, no deberás marcar tu cuerpo para los muertos, muchos académicos han tratado de desmentir esta cuestión. Por el hecho de que cuando la Biblia dice no deberás marcar tu cuerpo para los muertos, se referían a que no se debían de ilustrar de forma pagana o hereje, para no revivir o idolatrar a culturas que estaban prohibidas por la propia Biblia. Incluso muchos académicos que se han puesto a investigar han descubierto que los egipcios lo hacían. Los egipcios se tatuaban y se pintaban, y estos eran cristianos. Evidencias hay. Hay mucha gente que desde tiempos ancestrales lleva haciéndolo. Existen muchísimos tipos de tatuajes: tribales, old school, acuarela, y la lista puede seguir. Por eso vamos a ir con una experta que, de hecho, nos va a explicar cuáles son las consecuencias y repercusiones que pueden haber del tatuaje. Así que no se lo pueden perder. La doctora se llama Yukiko Akaki y nos está esperando. Vamos a verlo. Me acompaña la doctora Akaki. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por brindárnosla. ¿Le puedo hacer unas preguntas con respecto al tatuaje? Sí, claro. Doctora, quisiera preguntarle su opinión o su postura con respecto al estereotipo del tatuaje. ¿Qué piensan ustedes, los dermatólogos, de una persona que está tatuada? Bueno, en cuanto a los tatuajes, es muy importante decir que como tal, como no es ninguna enfermedad, sino es algo que nos caracteriza y que depende mucho de la ideología de cada médico. Entonces, va a haber médicos que están a favor de los tatuajes e incluso tienen tatuajes y lo consideran una forma de arte y una forma de expresión, y va a haber doctores que van a estar en contra de los tatuajes porque en alguna época eso simbolizaba como vandalismo, pero en realidad no, o sea, no son sinónimo y no tienen nada que ver. Entonces va a depender mucho de cada persona que es con lo que se ha educado durante toda la vida para estar a favor o en contra de los tatuajes. Varía entonces con respecto al médico. Ajá, varía dependiendo del contra el médico. Por ejemplo, hay dermatólogos que tienen tatuajes y hay tatuajes grandes, y hay dermatólogos que odian los tatuajes, nunca se harían, y pueden incluso discriminar a las personas que tengan tatuajes. Oiga, doctora, ¿y el proceso para hacerse un tatuaje qué implica? ¿A qué riesgos nos podríamos exponer? Bueno, el hecho de hacerse un tatuaje es muy importante. Para hacerse un tatuaje, número uno, tenemos que estar seguros de que un tatuaje, por lo general, va a ser algo que se espera cuando uno se lo hace, que sea algo permanente. Y otra cosa es que si no los vamos a hacer, podemos estar expuestas a diferentes riesgos. ¿Cuáles van a ser los riesgos? Bueno, el principal es que podemos
como es un procedimiento en donde se involucra agujas y que a su vez esto puede tener contacto con sangre, pues es muy importante que nos los hagamos en un lugar que sepamos que tiene un control de calidad y donde todo el material es nuevo para cada paciente, porque pues se puede adquirir alguna enfermedad infecciosa, principalmente por estar teniendo contacto con un material que ya se haya usado en otra persona, por ejemplo. Otra cosa muy importante es que podemos hacer cicatrices en la zona del tatuaje, y entonces nosotros nos hacemos un tatuaje esperando que tengamos un beneficio cosmético y al contrario tenemos una cicatriz que nos empeora. Y otra cosa muy importante es que podemos hacer una reacción alérgica al tatuaje, que si bien se puede manifestar simplemente como lesiones muy inflamadas con comezón, o se puede manifestar incluso formando unos granulomas, que en realidad son lesiones que se forman en la piel porque el cuerpo detecta el pigmento como algo anormal y generalmente llega la respuesta inflamatoria y hace bolas o nódulos que semejarían a una cicatriz y que también va a empeorar nuestro aspecto estético. Doctora, si yo me quisiera quitar un tatuaje, ¿qué procedimiento tengo que llevar? Bueno, dentro de los procedimientos para quitarse un tatuaje existen varios tipos. Es muy importante saber que los pacientes, la principal causa por la que quieren quitarse un tatuaje es porque en el momento en que se hicieron el tatuaje le representaba a una persona o algún recuerdo que ellos creen en ese momento, están seguros que quieren tener para siempre, y que de repente se dan cuenta que no es cierto, no lo quieren tener para siempre, y es la principal causa. Ahora, ¿cuántos tipos de procedimientos hay para quitarse? Principalmente hay dos. Una va a ser el tratamiento con láseres especiales para remover el pigmento de los tatuajes, y otra va a ser cirugía. Oiga, ¿y qué tan cara es la remoción de un tatuaje? Bueno, si estamos hablando de una cirugía, pues sabemos que es un procedimiento único y que el costo de la cirugía va a depender del tamaño del tatuaje y del sitio del tatuaje. Entonces, más o menos en promedio, digamos que va a ser de 3,000 a 5,000 pesos un procedimiento quirúrgico para remoción de un tatuaje de pequeño a mediano. Ahora, con un tratamiento láser, pues ya que va a depender del tamaño, porque cada sesión de láser se cobra por número de disparos de láser. Entonces, si es un tatuaje grande, pues evidentemente va a tener un costo mayor, pero digamos que igual un tatuaje pequeño, pues por lo menos esperamos que cada sesión cueste 1,000 pesos, evidentemente 2,000 o 3,000 es lo que puede llegar a costar por sesión, dependiendo, ¿no? Yo estoy a favor de los tatuajes, por ejemplo, en tatuarse las líneas de los ojos sí lo haría, la ceja en lo particular no me gusta, pero por ejemplo, ahorita ponerme algún otro tatuaje como alguna flor o alguna figura, yo no lo haría, pero porque pues a mí no me gusta el cómo se me vería a mí, pero yo creo que en muchas otras personas la verdad es que se ven muy bien. Todo lo que hemos visto nos lleva a una conclusión que considero la adecuada para toda esta investigación. El tatuaje va muchísimo más allá de lo que la gente en la sociedad puede entender. El tatuaje es una expresión, pero no es cualquier expresión, es una expresión de uno mismo. Es las vivencias, las pasiones, el amor que se tiene uno. Son los sueños y toda la gente que nos importa algo. La gente tatuada no debe de ser estereotipada, porque al final de cuentas no te hace mejor o peor que alguien más. El que tengas un tatuaje solo te hace distinguirte de la sociedad, pero no es malo, por el solo hecho de que es la historia que tú estás compartiendo al mundo. La vida debe de ser más que lo que nosotros decimos. Si queremos expresarlo, ¿por qué detenernos? Yo incluso alguna vez llegué a escuchar a un hombre que me dijo: Gabriel, el mundo es un lienzo, ya no lo de pintura, así que ¿por qué no comenzamos?